La culpa. Bueno, la culpa. Vamos a ir a la palabra de Dios con este tema entonces. La culpa. ¿Y qué mejor que ir a Éxodo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, en el capítulo 34, versículo 7, dice la palabra de Dios, bajamos los monitores, ¿sí? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el Nuevo Testamento, en Romanos, el apóstol Pablo aclara un poquitito este contexto. No es que contradice lo que está diciendo Éxodo, pero escuche lo que dice ahí en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Acá vemos, parece un juego de tenis, que Pablo y el Antiguo Testamento de Moisés se contradijeran, pero acá dice los que viven bajo de la ley. Pero cuando una persona acepta a Cristo, empieza a vivir bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Ahora, la tendencia humana del ser humano, no del hombre, porque a veces cuando decimos la tendencia del hombre, decimos solamente al hombre, el sexo masculino. La tendencia humana, nuestra, natural, es hacer lo malo. Dile al que está al lado tuyo, tú eres malo, dile. Dile, tú eres malo. No, le está diciendo la verdad, usted me lo puede decir a mí también, yo soy malo. Yo soy malo. Somos malos. En nuestra vieja naturaleza. Pablo lo dice, y a mí me gusta el apóstol Pablo porque él es genuino. Él lo que tiene en el corazón lo saca. Y dice, lo que hago no lo entiendo. Escuchen porque esto es importante, ¿eh? Lo que hacemos nosotros nunca lo vamos a entender. Y no vamos a entender por qué lo hacemos. Porque allí viene el origen de la culpa. O de sentirse culpable. Pablo dice, lo que yo hago, no lo entiendo. Pues dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Entonces la tendencia nuestra, de acuerdo a la palabra de Dios, no es hacer lo malo, sino echarse la culpa de todo lo que uno hizo. Y es medio contradictorio, pues yo quiero enseñar otras cosas que la he aprendido en estas semanas, porque a veces uno es como loro, copia lo que otros dicen, sin estudiar a fondo la palabra. Y eso es delicado. Dice Sigmund Freud, un conocido psicólogo, dice, la culpa no es ley intelectual que prueba que hemos pecado contra Dios, sino que hemos sido condicionados por nuestra crianza a creer que algunas ocasiones son erróneas. Lo vuelvo a decir. Y después le voy a mostrar con la palabra, para que usted se quite esa culpa. O el sentido de culpa. Dice otra vez este famoso psicólogo, la culpa no es ley intelectual, o sea, de la mente, que prueba que hemos pecado contra Dios, sino que hemos sido condicionados por nuestra crianza, escuche, por nuestra crianza, o mala crianza, o nuestra naturaleza, a creer que algunas ocasiones son erróneas. Y él sigue diciendo, por ejemplo, un niño que está condicionado a responder con un buen sentimiento cuando su madre lo alaba por comer vegetales en la comida. O también que un niño esté condicionado a responder con un sentimiento negativo cuando su madre lo censura porque está mirando televisión. En otras palabras, dice Sigmund Freud, sentirse culpable no es ser culpable.
Hay dos cosas diferentes. Sentirse ese sentimiento de culpabilidad, no necesariamente eres culpable, porque por eso hay juicios. Y uno llega a un juicio a determinar si realmente lo que tú llevaste a cabo hay cierta culpabilidad de eso. Sentirse culpable no es ser culpable. Ahora, si usted va a la Biblia dice que el que te culpa es el diablo. Ahora, si algún hermano de aquí te señala con algo de culpabilidad, es un mensajero de Satanás que lo hace. Yo esta mañana estuve enseñando, me gustó la enseñanza de esta mañana, todas me están gustando, pero la de esta mañana hablamos de cómo interpretar la Biblia espiritualmente. Y lo que hemos visto en la pantalla, en vez de enseñarle a nuestros hijos el reino de las tinieblas y a Satanás, en vez de hablar nosotros de las cosas negativas entre nosotros, dice que la Biblia, que Dios dejó la Biblia como un símbolo de amor. Yo le estaba diciendo a los hermanos, si usted ve la Biblia, hágale un corazón, porque ese es Dios. Porque cuando nosotros tenemos que hablar con una persona, la primera cosa que tenemos que mostrarle a esa persona es el amor de Dios y no el castigo que el diablo impone. Y la tendencia nuestra natural es ver lo negativo de la gente, de las personas. Yo le estaba diciendo a los hermanos, hermana, usted por ejemplo, cuando usted le va a hablar a su marido, primero, ¿cómo le tiene que hablar a su marido? Honey, la verdad que estoy orgullosa de ti. Veo que has trabajado toda la semana y estás preocupado por mí, que soy tu esposa, y por tus hijos. Pero ¿sabes una cosa? Te olvidaste de guardar el carro en el garaje. El hombre en ese momento no bloquea su mente, abre su mente, ve el amor de Dios a través de la esposa que le está exhortando en algo que era verdad, se había olvidado. ¿O acaso tú no te olvidas a veces de algo? Damos gracias a Dios que no salimos desnudos, porque a veces nos vestimos, pero si no fuera por eso, saldríamos todos desnudos a la calle, porque a veces uno se olvida hasta lo que se pone. ¿O no es así? Entonces, hay maneras de hablar, por supuesto, para no hacer sentir culpable a la otra persona. Dios así trabaja. ¿Se imagina en el medio nuestro si todos hablaríamos con amor unos al otros? La Biblia dice que Satanás nos culpa, no Dios. Porque Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo trabaja, dice, no vino a castigar, sino vino a ¿qué? A restaurar. Dios es un Dios de restauración. Y esa es la función nuestra, restaurar, no castigar. A veces me pongo a pensar yo cuando tiempos atrás las madres castigaban a sus hijos. Y la Biblia dice que no hay que castigarlos, hay que corregirlos. ¿Y de qué mejor manera una madre corrige a sus hijos? Bueno, ¿no hiciste las tareas? ¿Te sacaste bajas notas en la escuela? Vas a tener una semana sin mirar televisión. Y esa es una corrección. Pero ¿sabes una cosa? En esta semana te voy a hacer la comida preferida. Lo que a ti te gusta, porque te amo con locura. Y sabe que ese niño, ese joven, va a ver ese amor de la madre, porque el amor de una madre es algo increíble para un hijo. Y esa corrección, que no es castigo, la va a absorber bien. Y no se va a sentir culpable. El filósofo americano John Hofstadter dijo, si un criminal estranguló a varias personas, el jurado lo va a declarar culpable. Pero cuando analizamos su vida, dice Hofstadter, ese individuo fue rechazado de bebé. Escuchen, porque esto es importante. Y yo no estoy justificando el pecado, estoy diciendo el origen de la culpa. Este individuo fue rechazado como bebé, en la niñez la pasó en un hogar adoptivo.
En su niñez se vio privado de afecto, de amor, de cariño, de los padres verdaderos. Y así creció ese joven. Y un día se hizo un criminal. ¿Sabe? Esta semana pasada, allí en Argentina, un muchacho de 24 años fue muerto por otro, un doctor de 61. Y al principio salieron las declaraciones que el médico, por supuesto, cuando este joven de 24 años le quiso robar el automóvil, él era un hombre que hace 25 años practicando tiros, tenía un arma. Y entonces este joven le pegó a él en la cabeza, trató de robarle el carro, pero el hombre de 61 años con el arma en la mano le tiró 4 tiros y lo mató. Y él cuando declaró que fue en defensa propia. Y yo dije que en defensa propia, claro, está bien. Pero resulta que el joven tenía un arma que no tenía balas ni tampoco gatillos. Ese hombre no quería matarlo, ese joven. Pero el otro se asustó, claro, si a ti te apuntan, no vas a saber que esa arma no tiene balas ni gatillo, te vas a defender. Pero ahora están viendo si no fue en defensa propia, si fue un asesinato. Dice Hofstede, entonces no le acusaremos directamente a él, sino que vamos a acusar a su naturaleza o a sus padres por haberle dado a él un temperamento tan desafortunado que no tuvo padres. En este caso hablando de ese joven. Ahora esto elimina el sentido de culpa de la persona, porque usted y yo tenemos que analizar un poco diferente como se analizan en una corte, y menos aquí en Estados Unidos. Aunque esto en cierta forma es verdad, no podemos quitar la esencia pecaminosa del ser humano. Si vamos a Génesis, dice la palabra de Dios que hay maldad en nosotros. Hay maldad. En el ser humano hay maldad. Inclusive hablando de cristianos, hay maldad. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios perdona 3 cosas. Dice en Éxodo 34 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí están las 3 cosas. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y esto nosotros lo hemos enseñado, yo lo he enseñado del púlpito, que aquí hay una maldición de generación. Pero cuidado, esto es delicado cuando se enseña esto. Porque no necesariamente lo que yo hago ha sido influenciado por lo que hizo mi padre, y no necesariamente lo que yo hago lo hago porque mi padre lo hizo. Porque hay ejemplos de hijos que hacen cosas que los padres no la hicieron, o sí la hicieron y ellos no, o viceversa. Así que esto no se puede determinar en el Nuevo Testamento, que esto es verídico como en el Antiguo Testamento, de echarme la culpa. Ahora lo que usted me puede decir a mí, que tienen los genes de tu padre, que tienen los genes de tu madre, que hay genes que remarcan más en tu vida ciertas acciones. Eso sí, eso está comprobado. Pero que yo pueda heredar algo de mi padre y yo hacerlo, no necesariamente tengo que hacerlo. Porque siempre hemos enseñado, si un padre era alcohólico, el hijo va a ser alcohólico. Si un padre era drogadicto, el hijo va a ser drogadicto. Si un padre era mujeriego, el hijo va a ser mujeriego. Y no es así la cosa. Porque el Dios que tenemos nosotros no la ve así. En el Antiguo Testamento era otra cosa completamente diferente y la interpretación era diferente. Acá podemos ver un texto muy contradictorio que vamos a tratar de explicar. Dice que Dios perdona 3 cosas. La iniquidad. La iniquidad es la maldad que hay en nosotros. ¿Y por qué Dios la perdona? Porque Él nos conoce. Acuérdense que Jesús se hizo humano. Él vino encarnado, dice la palabra, para hacerse como nosotros. Él pasó las necesidades que nosotros pasamos. Y otra vez, vuelvo a repetir, valga la redundancia, Él no viene a castigar, Él viene a restaurar. La función de la iglesia de Jesucristo
no es castigar el pecado de las personas, sino cómo restaurarlos en el amor de Dios. En el amor de Dios. No es fácil. La segunda cosa dice la rebelión, cuando una persona es insubordinada, o sea, rebelde. Dios la perdona. Claro, usted me dirá, pastor, la perdona si cambia. Yo no estoy hablando de eso. Porque Dios no está ahí con una vara tratando de ver, hoy eres culpable. A ver, mañana quiero verte. No, Él no mira las cosas así como las miramos nosotros. Y la tercera es el pecado, o sea, la jamartía. Ya lo hemos enseñado. ¿Qué es jamartía? Errar al blanco, equivocarse. Dile al hermano que está al lado tuyo, yo me equivoqué 1000 veces, dile. Yo la regué, dicen ustedes. Y si el hermano, la hermana Gómez no tendría misericordia, pobre el hermanito Gómez, ¿verdad? Pero después dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea que una de las expresiones de la bondad de Dios consiste en dejarnos experimentar las consecuencias de nuestros errores. Él no es que nos priva. Él dice, bueno, ¿quieres ir a 80 millas en el freeway? Ve. Y vas a ver atrás una alarma. Y a través de esa experiencia, por 2 semanas, las consecutivas, vas a ir a 65, pero a la tercera vas a ir a 85 y otra vez. Hasta que por tercera vez te sacan la licencia y te quedas sin manejar. Eso es lo que está diciendo. Pero Dios no está acá en un tribunal aplaudiéndote porque te sacaron la licencia. Dios no anda con un bate de béisbol pegándote en la cabeza. ¿Verdad? Con muchos de nosotros, el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o nosotros a nuestros hijos, o entre nosotros. Menos mal que no hay un bate acá de béisbol. O sea que siempre el hombre acarreará la culpa de sus errores hasta reconocerla. Cuando una persona, dice la palabra, que una persona reconoce el error y se aparta, vienen bendiciones de Dios. Ahí está la diferencia. Hay mucha confusión fuera y dentro de la iglesia sobre la llamada maldición generacional. Ahí está donde está la diferencia o el problema. Hay muchos que creen, como dije antes, si un padre o madre comete algún pecado, entonces los hijos van a ser condenados a repetir o a pagar por ese pecado. Y tenemos que recordar que toda maldición, dice la palabra, termina en la cruz. Cuando una persona acepta a Cristo, fíjese a dónde está el secreto. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, por fe, ¿qué dice Gálatas? Cristo nos redimió de la maldición. ¿De qué? De la ley. Ahora ya no vives bajo la ley, ahora vives bajo la gracia. Ya no hay maldición en tu vida. Puede haber una herencia, como dije antes, un ADN, quizás de generación. Porque a veces nosotros acostumbramos, y eso está bien, porque nuestras palabras tienen poder, decimos, bueno, si mi padre murió del corazón, te dice el médico, tú vas a morir de un ataque al corazón, como se murió Juan Gabriel. O le pegaron un batazo, qué sé yo cómo se murió. Pero no necesariamente uno se va a morir del corazón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, dice Gálatas. Pablo lo dice. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y por eso Jesús fue a la cruz. Y por eso hoy vamos a celebrar la cena. Porque Él yendo a la cruz, a través de su sangre preciosa, Él nos redime, dice la palabra presente, de toda maldición pasada. Y si yo soy un hijo de Jesús, que acepté a Jesús en mi corazón, ya no hay maldición en mi vida. Lo que puede haber es ciertos hábitos que tienen que ser quitados. Y a través de las pruebas que Dios nos permite que sucedan,
Vamos a limpiar esas cosas. Cuando una persona pone su fe en Jesús, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor por eso. Y ponga su fe en Jesús. Cuando uno pone la fe en Jesús, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, todas son hechas nuevas. Y la palabra nos dice que nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que todavía tenemos nuestros ojos un poco de jueces, nos sentimos jueces, nos gusta juzgar. Puede ser que las secuelas del ADN que uno arrastra nos identifique con nuestros primogenitores, pero no necesariamente uno practica lo que ellos practicaron. Y gracias a Dios por eso. Toda maldición, como dije antes entonces, termina en la cruz de Jesús. Y mire lo que dice Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mire, esto está clarísimo. Más claro, échele agua. El alma que pecare, morirá. Morir significa apartado de Dios. No significa que uno va a morir, literalmente hablando. La palabra morir significa que uno se aparte, y cuando usted se aparta de Dios, se mete en el terreno del diablo, y cuando uno se mete en el terreno del diablo, le puede pasar cualquier cosa. Eso está diciendo la Biblia. Pero Ezequiel lo aclara, el profeta. El Hijo no llevará el pecado del Padre. El error del Padre, no necesariamente el Hijo lo va a acarrear. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Porque acá está, la justicia del justo. ¿Qué va a pasar? Si el justo es justo, hay justicia. Pero también la impiedad del impío, si el impío hace algo equivocado, va a estar sobre él. No es que Dios te va a mandar a la cárcel. Tú escogiste ir a la cárcel. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea que acá vemos que el alma que pecare morirá. Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Y cuando uno dice muerte es apartado de Dios. ¿Cuántos de ustedes se apartaron de Dios alguna vez? No levante la mano. Yo creo que más de uno. Y más de una vez. Y apartarse de Dios no necesariamente significa dejar de venir a la iglesia. Eso no. Eso es en parte. Apartarse de Dios significa perder tu fe. Cuando tú pierdes tu fe, que ya no crees en lo que creías antes, por diferentes circunstancias, te apartaste de Dios. Y hay muchos que se apartan de Dios. El que comete el error es el que paga las consecuencias, de acuerdo a Ezequiel. Porque el hombre es responsable de sus errores. Yo no sé a cuánto le gusta pagar impuestos. ¿A quién le gusta darle al tío Sam lo que el tío Sam muchas veces te roba? A nadie. Pero si tú no le das al tío Sam lo que es de él, vas a pagar las consecuencias por años. Y hasta peligro de cárcel. El hombre acarrea la culpa o acarreará la culpa hasta reconocerla y confesarla. Y apartarse, como dice la palabra. El que se aparta va a recibir bendición. ¿Y qué es lo que hace una persona sentirse culpable? Y ahora viene la parte más entretenida, porque a veces decimos, ay, pero es el Espíritu Santo que me hace sentir culpable. Y estamos enseñando que la parte espiritual no espiritualice todas las cosas en la Biblia porque es un error. Ay, pero es el Espíritu Santo que me hizo. Ah, el Espíritu Santo. Hay algo que nos hace sentirnos culpables, que es la conciencia. La conciencia está alojada en el cristiano y en el que no es cristiano, en la persona que aceptó a Cristo y en la persona que no aceptó a Cristo. Tiene conciencia. ¿Sabe que si una persona mata a alguien, lo van a condenar a cadena perpetua? ¿O lo van a matar? Es la conciencia. El Salmos 16:7 dice la palabra, David,
Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Me enseña qué? Mi conciencia. Ay, pastor, anoche tuve, no sé, alguien me habló, sentí voces, alguien me habló. Usted sabe que eso lo dice una persona cristiana y una persona que no aceptó a Cristo. Si usted hace algo mal en el día, a la noche, su conciencia le va a redarguir. Le va a decir, ay. ¿Pero por qué le va a redarguir? Porque hizo algo malo conforme a la ley, porque nuestra conciencia todavía se mueve bajo la ley. Usted tira una piedra y rompe un vidrio y se va a acostar y va a decir, uy, mañana seguro que va a venir el dueño de ese que le rompí el vidrio y me va a dar una. O sea, la conciencia, cuando uno hace algo mal, le redarguye. Juan 8:9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su ¿qué? Conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, porque los que estaban ahí, que no tenían el Espíritu Santo, querían matarla a esa mujer encontrada en el acto de adulterio. Pero fue la conciencia que no le dejó hacerlo. En Romanos dice el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahí está, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miren, está más claro, échele agua. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿qué? Su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque ahí está, la conciencia, su razonamiento, su intelecto, su forma de pensar, su forma de actuar. Porque ¿qué es la conciencia? Es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. La conciencia te hace determinar el bien y el mal, lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Bueno, hoy en día las mujeres, cuando la conciencia les habla, le dice, ay, yo le tenía que haber hecho la comida preferida a mi esposo para que él no se vaya de la casa. Se me fue y me dejó porque no le lavaba la ropa. Se me fue y me dejó solo porque a las 2 de la mañana cuando me despertaba yo me hacía la dormida. Y la conciencia le redarguye a uno. Pero a algunos le redarguye demasiado tarde. Es el conocimiento exacto y reflectivo de las cosas. Notemos lo que dice Pablo, mostrando la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Y nosotros tenemos la tendencia siempre a justificar nuestros errores. Y tenemos la tendencia a querer arreglar las cosas cuando ya están rotas. La conciencia te lleva a razonar entre el bien y el mal, lo malo y lo bueno. Y de acuerdo a la palabra, todo hombre es responsable delante de las leyes humanas y de Dios de sus hechos, porque la conciencia lo determina. Saben, yo me acuerdo tiempo atrás que fui a la cárcel a visitar a la cárcel, no había nadie específico ahí. Pero me acuerdo que hablé con un hermano salvadoreño y me dice, pastor, mi esposa me mandó a la cárcel. Llamó al 911. Pero sabe una cosa, yo soy inocente. ¿Saben cuánta gente inocente hay en la cárcel? Todo hombre sabe si es culpable o no de sus actos, o no. La Biblia nos enseña que somos acusados por nuestra conciencia. El ejemplo de los que acusaban a la mujer, encontrada en el acto de adulterio. Pero ellos al oír esto, acusados otra vez más por su conciencia. Acá no dice el Espíritu Santo.
Y después yo le voy a enseñar por qué la conciencia con el Espíritu Santo se enlazan y cuándo. Pero usted la primera cosa, y usted y yo, la primera cosa que tenemos que determinar de una persona cuando hace algo y ver es la conciencia de la persona. Y después entramos en el otro contexto, del Espíritu Santo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice Pablo, dando ¿qué? Testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Dice Pablo que nuestra conciencia da testimonio de nuestros hechos. El peligro está con los que tienen una conciencia débil. Y escuche, porque ahí viene el secreto del mensaje. Ahora sí. Por eso tenemos que tener cuidado cuando acusamos a alguien. Tenemos que tener cuidado cuando criticamos, cuando chismeamos, cuando andamos rumoreando por ahí cosas. Porque Pablo nos enseña que hay gente con conciencia débil. ¿Y qué significa eso? Pero no en todos hay este conocimiento, dice Pablo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ay, yo no sé, yo a veces veo gente en la calle con banderas protestando y yo digo, yo los critico, pero hay gente que tiene débil conciencia, que no saben lo que hacen, que son como Vicente, donde va la gente va Vicente, donde va Vicente va la gente. Hay muchos así, que no razonan las cosas. Pero dice Pablo, son de conciencia débil, cuidado. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. A veces nosotros decimos, pastor, pero usted está tratando con una cultura diferente. No, estoy tratando con hombres y mujeres de conciencia diferente. El IQ, si usted tiene 2 o 3 hijos en la escuela, le van a preguntar o le van a decir, su hijo tiene un IQ de 5, este de 8 y este de 12. Uno es más inteligente que el otro. Pero usted cree que los tres hijos que usted tiene son iguales. Y no son iguales. Y la conciencia, hay personas que tienen conciencias débiles. Y hay personas que tienen conciencias fuertes, normales. O sea que los cristianos en Corinto demandaban una solución sobre la interpretación de la comida. Ellos habían malinterpretado, como hoy en día se malinterpreta en muchas religiones. Esto no se puede comer, esto no se puede comer, esto no se puede comer y esto no se puede comer. Porque eran comidas entregadas a los ídolos. Y hoy en día se interpreta eso como realmente se tiene que entender de acuerdo a la palabra de Dios. Era el problema de que si se podía comer o no carne. Se había sacrificado a los ídolos y en un sacrificio privado el animal, por así decirlo, de acuerdo a la historia, se dividía en 3 partes. La primera era una muestra que se quemaba en el altar. La segunda pertenecía por derecho propio a los sacerdotes y solían consistir en las costillas, la pierna y el lado izquierdo de la cara. Y la tercera, el resto del animal, se lo quedaba el que ofrecía el sacrificio, con lo que hacía un banquete. Esta era la costumbre cuando se celebraba algo, como unas bodas, y se hacía esto. Y a veces la fiesta se hacía en la casa del anfitrión, pero otras veces era en el templo de Dios al que había ofrecido el sacrificio. Y tenemos un ejemplo en un papiro antiguo. Antes eran escritos en un papiro, no en hojas, que contiene una invitación a una comida que dice algo así como: Antonio, hijo de Ptolomeo, te invita a comer con él a la mesa de nuestro señor Serapis. Serapis era el dios al que se había ofrecido el sacrificio. Entonces no comían. Es como decir hoy, voy a ir a comer comida china, pero hay un Buda. No voy a comer porque hay un Buda. Espere, que muchas veces hacemos cosas así. Y esto lo podemos transportar al día de hoy, donde muchos llamados pastores o profetas intimidan a las personas con un evangelio tergiversado y legalista. No usar pantalones, no pintarse las mujeres, no ir al cine.
y asustan a la congregación. Y eso es lo que pasa hoy en día, que muchos creen en todas esas cosas que fueron ofrecidas a los ídolos, o que muchas veces las entendemos que son mundanas y las malinterpretamos y dejamos de hacer ciertas cosas o de comer cierta comida. Y si hablamos en el contexto sexual, yo decía esta mañana algo, usted se lo perdió, pero cuántas cosas se prohíben de los púlpitos que la Biblia no dice. Y se les enseña a las mujeres, no esto, no esto, no esto, no esto, y los hombres se divorcian hoy en día. El 70% de los divorcios entre cristianos es debido a las malas enseñanzas del púlpito, predicadas por pastores, teólogos, ministros del Evangelio, que a la mujer solamente hay que tocarla de aquí para arriba nada más, para abajo es pecado. Tenemos música de fondo y gloria a Dios. Pablo dice algo importante, dice, nadie podrá juzgar la libertad de uno por la conciencia de otro. ¡Wow! Escuche esto. Nadie podrá, dice Pablo, juzgar la libertad de uno por la conciencia de otro, porque hay conciencias débiles. Por eso cuando hablamos de la culpa tenemos que tener cuidado. 1 Corintios 10:29 dice Pablo, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia del otro. Y en 2 Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando Oliver Cromwell estaba planificando la educación de su hijo Richard, le dijo, me gustaría que aprendieras algo de historia. Porque a veces nosotros, especialmente los latinos, no nos gusta meternos en la historia. Y vamos al Nuevo Testamento e interpretamos la Biblia literal, como decía yo, que nos equivocamos muchas veces por las falsas interpretaciones que se dan de los púlpitos. Yo me incluyo, muchas veces he dado falsas interpretaciones. Y es la historia a la que Pablo apela para mostrar lo que se le puede suceder a los que han sido bendecidos con los mayores privilegios. Dice Oliver Cromwell, vuelve a los días en que los israelitas peregrinaban por el desierto. Entonces les sucedieron las cosas más maravillosas. Tenían la nube, en aquel tiempo tenían la nube, que hoy en día nosotros vemos la nube y lo que menos pensamos que Dios nos está hablando, va a llover, decimos. Tormenta, la tormenta de Santa Ana. A todas las tormentas y huracanes le ponen nombre de mujer. ¿Será porque son calmas las mujeres? Por eso le ponen nombre de mujer. Tenían las nubes que les mostraba el camino y los protegía de los peligrosos. El pueblo de Israel era la nube que los guiaba. ¡Qué fe! Y de noche el fuego. Y fueron conducidos por el medio del Mar Rojo. El Número nos cuenta que Dios le permitió a Moisés sacar agua de la roca para que bebiera el pueblo. ¿Y sabe que eso se convirtió en una tradición? Mire la gente, la conciencia débil. Ahora el pueblo de Israel cree que si le pega el agua es obligatorio de que salga, si le pega la roca es obligatorio de que salga agua. Es una tradición. ¿Saben que muchos viven por tradiciones? Son amuletos. Muchos viven por tradiciones. Ay, pero así, cuando yo gané un partido de fútbol, jugaba con estas tennis shoes. Me los voy a poner para ganar de nuevo. Eso se llama cábala. Y hoy tienen jugadores que usan cábalas. Usted ve los tatuajes. Si uno se tatúa, el otro se tiene que tatuar. Porque si este es bueno con tatuaje, yo voy a ser bueno con tatuaje. Esas son personas que tienen conciencias débiles. Y todas estas leyendas los conocen los judíos. Por eso los judíos todavía viven esperando al Mesías. No creen que el Mesías ya vino. Viven esperando porque viven de todas esas fábulas.
Y si usted cree en esa leyenda, entonces siga pegándole a la roca a ver si sale agua en vez de pagarle a San Gabriel Water Church, Water District. ¿Qué tal si vamos a la casa y cerramos el faucet y le pegamos a la roca? Así no pagamos $300 por mes de agua. O haga como en los tiempos de antes que conectábamos los cables al vecino para que el vecino pague la electricidad. ¿Se acuerdan? Miren todos los que se ríen, los viejitos se ríen, los nuevos ni saben lo que es conectar los cables al vecino. Tú lo hiciste también. ¿No? En Chile no se hacía eso, en Argentina sí se hacía eso. Se conectaban los cables al vecino. Dice Pablo, nadie podrá juzgar la libertad de uno por la conciencia de otro. Yo no sé si usted ha visto en los malls ahora perros por todos lados. No seres humanos, dije animales, perros. Y el otro día estaba este hombre sentado con ese perro delante de nosotros. Y yo lo estaba mirando y le saqué una foto. Menos mal que no me vio. Ahora, ¿qué le determina a usted y a mí su conciencia en esta época actual, donde la preferencia la llevan los animales que se sientan en nuestros asientos en las plazas o en los malls? Estaba sentado en mi asiento, no me dejó sentar a mí. Y cuando se bajó lo ensució. Y yo me tengo que sentar donde se sentó el perro. Ahora, hay conciencia de diferentes maneras de pensar. A algunos les gustan los animales y no les importa. Pero ahora usted ve los malls, lugares donde antes uno iba bien vestido, bien arreglado. Entran con 3, 4, 5 perros. En los restaurantes, llenos de perros. Usted está comiendo y al lado tiene un perro. Y a mí me gustan los perros. Los animales, mejor dicho. Pero hay lugares, ¿verdad? ¿Por qué nos soltamos en el zoológico, nos soltamos a los elefantes, a los tigres y los leones y los traemos a mezclarse con la sociedad para que coman con nosotros y nos coman a nosotros también? Pero hay personas con conciencia débiles que no les hace nada eso. Y hay personas que sacan licencias que los perros los tienen que cuidar. Yo no sé qué tenía este hombre, no le vi nada. Para ir a sacar una licencia para que el perro cuide a ese hombre. Pablo renuncia al oculto y coloca su conciencia humana delante de la presencia de Dios. Pero a veces ocurre, de esas conciencias débiles, que llegamos al otro extremo, a lo que se llama legalismo. Y la persona que se vuelve legalista empieza a condenar todas las cosas y a culpar de todas las cosas. Y Pablo le dice a Timoteo, por la hipocresía, dice, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Ahí está la cosa. Que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando usted va a comer, más vale que ore antes. Todos oran, no se quedaron callados. Porque algunos van y empiezan. Que los chips, no, que estamos los chips, que esto no, que todavía no llegó la comida. Y comen de todo. Y yo me ha tocado a mí decirle, hermano, ¿y no va a orar? Oh, ¿hay que orar con los chips también? Sí. Por los chips también hay que orar. Por la salsa, por todo. Antes de comer, cuando usted antes de ponerse un bocado a la boca, tiene que darle gracias a Dios, porque lo tiene ahora. Mañana no sabe si lo va a tener. Yo me acuerdo en la época antigua, mi papá antes de tirar un pedazo de pan lo besaba. Pero mi papá antes de tirarlo se lo mandaba para adentro, porque no se tira la comida. Los falsos maestros en días de Pablo algunas veces eran llamados judaizantes porque les enseñaban a los gentiles que primero tenían que estar bajo la ley
al convertirse al judaísmo antes de ser cristiano. ¿Se da cuenta la diferencia? Si tú quieres ser cristiano, tienes que obedecer la ley. Porque si no obedeces la ley, no eres cristiano. Y la práctica de ese legalismo judío cauterizaba la conciencia al hacer que las personas fueran inflexibles y no tuvieran misericordia. Porque cuando tú tienes una conciencia cauterizada, vas a castigar y no vas a restaurar. Vas a buscar condenar y no salvar. Y Jesús no hizo eso. Jesús se refirió a eso cuando le dijo a los fariseos: misericordia quiero en Oseas y no sacrificio. Mercy, misericordia y no sacrificio. ¿Saben? No son 11 millones de hispanos que quieren entrar a este país, que ya están en este país, que necesitan ser quizás nacionalizados o darle los documentos. Quizás haya 20, 25. Pero dentro de esos 25 hay mucha gente que merece que le tengamos misericordia. Porque hay gente que trabaja. Y a veces paga justo por pecador. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Misericordia quiero en Oseas y no sacrificio. Oseas dice eso. Pero Pablo se estaba refiriendo a los postreros tiempos, una frase que usualmente apunta a los tiempos en los que vivimos ahora. Y es así que los judaizantes modernos están aquí, igual que aquellos en tiempos de Pablo. Ellos tratan de convencernos de que tenemos que obedecer las leyes levíticas. Vive por la ley. Y las leyes levíticas te pegan por la cabeza. Todo lo que hiciste es tu culpa, todo lo que hiciste está mal hecho, no sirves para nada. Eso es lo que la ley te dice. Y quiero terminar ya con este último punto. Debemos tratar de santificar nuestras conciencias. Salmo 16:7 dice el salmista: bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Cuando tú estás en la noche, durmiendo, el Señor te habla. Y tu conciencia te redarguye. Y ahora sí, notemos algo importante que dice Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da ¿qué? Me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahí está lo que se enlaza. Ahora, cuando eres cristiano, verdadero cristiano, cuando tu semilla cayó en buena tierra, no esas 3 que cayeron en pedregales junto al camino o entre espinos, la que cayó en buena tierra, dice la palabra, ahora tu conciencia la enlazas con el Espíritu Santo, la abrazas. Y ahora tú dices: Dios me habló, porque tu conciencia te redargulló. Dios te habló. Ahora sí entra el Espíritu Santo a funcionar. No hay mejor juez que uno mismo. Déjeme decirle lo que una niña de 6 años dijo. La conciencia es el lugar donde, dentro de las personas, que quema si uno no se porta bien. Un niño de 6 años dijo: sentí dentro de mí malestar cuando golpeaba a las niñas o a los perros pequeños. Una niña de 9 años dijo: algo me decía, no lo hagas, cuando le quería pegar a su hermano pequeño. Una niña de 10 años dijo: sentí curiosidad por tocarle la parte íntima a un compañero de la escuela, pero después de hacerlo me sentí triste. O sea que los padres deben estar conscientes de esto y saber corregir a sus hijos, porque la conciencia de ellos les determina el bien y el mal. Y termino aquí, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer todo cristiano para prevenir el espíritu de culpa entonces? Aquí hay una facultad mental, un test. Primero, la emoción va envuelta. ¿Qué siento? Segundo, su intelecto, su raciocinio. ¿Es razonable y bíblico? Y tercero, la voluntad. ¿Cómo fue ejecutada lo que tú hiciste? ¿Cuál era la intención que tenía detrás de esto? Porque para ser culpable ante Dios, el sentimiento de culpa ha de ser ratificado por los 3 departamentos de la mente: emoción, intelecto y voluntad. Porque hay muchos con débiles conciencias que quizás hacen el mal sin darse cuenta que lo están haciendo. Intelecto, emoción, ¿qué es lo que siento en el momento que lo hice? Intelecto, ¿es razonable lo que hice? ¿Es bíblico? Voluntad, ¿cuál era mi intención? ¿Por qué lo hice?
Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice Pablo. O sea que el Espíritu Santo es la palabra sujeta tu emoción entonces a la palabra. Y una vez que tú eres un cristiano verdadero, entonces el Espíritu Santo va a guiar tu conciencia. Y tu conciencia con el Espíritu Santo van a trabajar juntas. Y van a glorificar el nombre de Dios. Vamos a servirnos de la cena, hermano Rodrigo. Si quieres cantar una vez más ese himno tan hermoso.